Hola, si quieres aprender más sobre la Biblia, te invito a que te suscribas a este canal. No lo hacemos desde un punto de vista religioso, pero más que todo orgánico para aprender a conectar con las escrituras y a transformar nuestras vidas desde que lo que la palabra nos está diciendo a cada uno de nosotros. En la historia de esta semana les quiero compartir algo del libro de Lucas, capítulo 7. Se llama así la historia. Está desde el versículo 36 al 50. Dice así. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Wow! Entonces, vamos a desglosar un poquito todo lo que está ocurriendo aquí. Y también te invito a que tú, mientras vas escuchando esto, también te vayas alimentando y formando tu propia opinión de lo que está ocurriendo. En la primera parte vemos cómo el fariseo ruega a Jesús. Un fariseo era los líderes religiosos de esa época. Y ven a Jesús y le dice, te ruego que vengas a comer. Y cuando viene a comer, se sienta a la mesa, pero viene una mujer, imagínense, eso está ahí con los líderes religiosos, y llega una mujer de muy baja reputación buscando a Jesús, y se le tira a los pies y llora y le lava los pies y lo unge. Y Simón piensa para sí mismo, dice así, dijo para sí, o sea, no lo dijo en voz alta, pero aún así Jesús lo escucha y le dice, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte. Mire, entonces aquí vemos la primera clase de dos tipos de clases de personas que vemos aquí. Uno, Simón, que juzga. Él ve las apariencias. Pero Jesús, ¿qué está haciendo? Jesús está viendo con gracia el corazón de esta mujer. Con gracia a esta mujer y le dice, mira, habían dos personas que debían, uno 50 y uno 500. ¿Quién crees, si yo perdono si se perdona esa deuda, quién crees que estará más agradecido o que amará más? Y dice el que más pecado, el que más debía. Y dice, ciertamente es juzgado. Jesús pudo haber humillado a Simón, porque Jesús conoce el pecado y todos los errores de Simón también, claramente. Pero aún así él usa una parábola para hacer que Simón caiga en cuenta de su error. Y le dice, no me diste agua cuando llegué. Recuerden que el camino era de polvo en ese entonces, no habían caminos así pavimentados y la gente andaba en sandalias. Entonces era una cortesía
que cuando la gente, un visitante llegaba, tú le dabas agua para que se lavara los pies. Él no le dio agua y esta mujer le lavó con las lágrimas, le lavó sus pies. ¿Ya? No me besaste, que también es una señal de respeto. Esta mujer no ha parado de besarme, no me ungiste. Esta mujer me dio un perfume, me ungió con un perfume de alabastro. Imagínense que dicen que ese perfume lo daban como herencia, es demasiado costoso, costaba 300 denarios y un denario es el salario de un día en esa época. Entonces imagínense 300, un año de salario. Entonces normalmente eso se daba como herencia, era como una seguridad financiera. Entonces es muy interesante cómo una de las cosas claves de esta historia es que Simón no tenía convicción de sus errores. Él creía que él estaba bien y la mujer sí tenía convicción de sus errores, convicción de su pecado. Recuerden que la palabra pecado viene de la palabra het en hebreo, que significa errar en el blanco. Es como la distancia de donde tú apuntas y la distancia a donde llegas. Entonces, nosotros cerramos todo el tiempo. Yo no sé si tú eres como el de 50 denarios, el que debía 50 o denarios, o el que debía 500, o como yo que debía 5,000. No sé cada uno sabe en su conciencia cuánta deuda espiritual nosotros tenemos por las cosas que hemos hecho. Pero lo importante es que no importa cuán grande sea la deuda, lo importante es que entendamos que nosotros no podemos pagar esa deuda solos. Nosotros no podemos. En el Antiguo Testamento hay un sistema em, para el perdón de los errores y de los pecados, que es el sistema de los sacrificios. Ese sistema consiste en tres, digamos, partes fundamentales. La primera es reconocer el pecado, reconocer el error, ¿sí? La segunda es hacer restitución, o sea, si yo herí a alguien o si yo le debo a alguien, restituirle más, algo más. Y la tercera, el tercer nivel es hacer el sacrificio, que es el derramamiento de sangre de un cordero, un animal, porque dice en Levíticos que la vida está en la sangre. Se necesita vida para limpiar eso ante Dios, limpiar esos pecados ante Dios. Desde luego, el pueblo no pudo cumplir esos por sus propias fuerzas. En todo el Antiguo Testamento ustedes pueden ver cómo el pueblo seguía errando el pueblo de Israel, error tras error tras error, y la gracia de Dios y la misericordia de Dios siempre con ellos por la intercesión y por muchas otras cosas, pero era clarísimo y Dios en su sabiduría determinó que era imposible que el pueblo cumpliera con la ley y por ende era imposible, que no había cantidad de sacrificio suficiente para pagar por esos errores. Y él decretó en su sabiduría que iba a llegar el día de un nuevo pacto en donde la ley iba a estar grabada en el corazón, nos iba a dar un corazón nuevo y ya no importaba la circuncisión de la carne, sino la circuncisión del corazón. Y el sacrificio y el pago había que hacerlo. Por eso es que el Cordero de Dios, que fue Jesús, era el sacrificio perfecto y el único sacrificio agradable a los ojos de Dios. Nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos reconocer ese sacrificio para poder sanar y salcarnos de todos esos pecados y seguir adelante y poder entrar a la presencia de Dios. Entonces yo quiero invitarte a que reflexionemos sobre esta parte de la convicción en el pecado y en el error de lo que estamos haciendo. Yo personalmente yo tenía una buena vida, yo estaba cumpliendo en mi trabajo, estaba cumpliendo con mi familia, todo estaba bien, pero yo tenía una doble vida, una cosa horrible, que yo no sabía que eso estaba mal, porque no tenía un punto de comparación. Pero una vez empecé a entender que Dios no me quería ahí, y cuando empecé a entender ese sacrificio y ese amor que Dios tiene, o sea, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Y eso es como cuando un padre a su hijo, ¿sí? El padre le da todo el amor a su hijo desde bebecito, le limpia el pañal, lo cuida, tal. Y el niño siente ese amor. Pero después cuando crece es que se da cuenta, uy, mi papá y mi mamá me aman, ¿sí? Entonces Él los ama de regreso. Entonces nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero a nosotros y Él pagó ese precio para que nosotros podamos tener acceso a ese perdón. Entonces, cuando yo me di cuenta de esos errores y empecé a hacer, recuerden, arrepentirse es teshuvah, es volver, es hacer shuv, es un cambio de dirección, y metanoia, que es la palabra en griego, es cambio de mente.
iba en esa dirección, ya me voy en esta porque esa dirección no me estaba llevando a absolutamente nada bueno. Lo más importante, después de reconocer ese error, después de hacer la restitución, es el sacrificio. Reconocer que ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz también es para ti. Y solamente te tienes que apropiar de ese sacrificio y disfrutar ese amor y ese perdón de Dios. Entonces, yo quiero invitarte a esa reflexión el día de hoy. Quiero que evaluemos esas áreas de nuestras vidas. Quiero invitarte a que evalúes esas áreas de tu vida que requieren ese perdón de Dios, que requieren esa sanación de Dios. Yo no te voy a decir que una vez uno recibe ese perdón, ya uno deja de cometer errores. Eso es falso. Hoy cometí un error horrible en una conversación que tuve con una de las personas que tengo más allegadas, que más quiero, y esos errores es inevitable, o sea, vamos a seguir cometiendo errores, pero la madurez espiritual consiste en que vamos a corregir esos errores con más velocidad y con mayor tiempo entre el que pasa el error, que lo reconocemos, que lo corregimos, nos arrepentimos y seguimos. Y así, y esa es madurez espiritual, acortar el tiempo en el que caemos en el error y nos le volvemos a levantar. Entonces, es un tiempo de gran misericordia el que estamos viviendo y, y yo no quiero ser como Simón, yo no quiero ser como creer que no he cometido ningún error y que soy perfecto, porque estoy muy lejos de ser perfecto. Y yo sé que muchos de los que me están escuchando se pueden sentir identificados conmigo en ese sentido. Entonces quiero que tomemos unos minutos para unos segundos, no sé, para orar en esa dirección. Yo quiero orar por ti. Quiero que si quieres, como si necesitas ese perdón de Dios por esos errores que has cometido, me acompañes en esta oración y la repitas después de mí. Y si puedes, que cierres tus ojos y repitas conmigo lo siguiente. Señor, gracias. Te pedimos perdón, te pido perdón por todos mis errores. Señor, hoy me arrepiento de todas esas cosas malas que he hecho en el pasado. Recibo tu amor y recibo tu perdón, Señor. Te recibo, Jesús, como mi Salvador, como mi sanador y como el Señor de mi vida. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. En tu santo nombre. Amén. Los quiero mucho. Dios los bendiga.